social en las calles. Por donde la Muy mires. movida, Muy, sí. muy movida. Y yo creo que, bueno, hay fotos de eso, ¿no? Digamos, el gobierno reunido, el gabinete del presidente de la Nación, Javier Milei, entre comillas, festejando que lograron salir airosos. ¿No se lograron salir airosos? Creo que en términos políticos fue una mejor semana que la Que la anterior. pasada, por ¿no? Sin duda. replicar las imágenes de violencia y también Sí. de respuesta policial en las calles. Creo que con el blindaje del decreto para poder negociar con el Fondo Monetario Sí. Internacional, el gobierno se anota un poroto, pero también abre un abanico de nuevas posibilidades, ¿no? Y nuevos conflictos a futuro. ¿Cuáles serían esos conflictos? Le trasladamos la consulta a Martín Rodríguez Yebra, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Martín? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, conflictos hay muchos y Argentina es muy pródiga en eso, pero te diría que el punto principal que tiene en el horizonte el presidente, el gobierno de Javier Milei, es el acuerdo con el fondo, ¿no? Independientemente de ese logro político que obtuvo cuando el Parlamento le votó a favor el DNU sobre, bueno, que en realidad lo autoriza a firmar un acuerdo con el fondo que todavía no existe y que no conocemos sus detalles. Creo que el gran conflicto en el horizonte para el gobierno tiene que ver con alcanzar ese acuerdo y superar los cambios, superar de manera positiva los cambios, sobre todo en materia cambiaria que tiene incluidos o que tendría incluidos ese acuerdo, ¿no? Poder atravesar, si se quiere, ese cambio de régimen cambiario que al parecer, por todos los indicios que el gobierno mismo está dando, incluye el acuerdo con el Fondo Monetario. Es un acuerdo, Martín, buen día, que llegó con pocas precisiones, ¿no? Prácticamente a libro cerrado, amén de que hubo funcionarios del gobierno, del gabinete en el Congreso. Llega con algunas dudas, más que certezas, lógicamente, en cuanto a tiempos y sobre todo montos. Sin duda, el gobierno no lo dijo y es más, llegó a decir que ni siquiera lo sabe cuál es el monto del acuerdo. Pongámosle alguna duda, si querés, a que el gobierno no lo sabe, o puede ser que realmente todavía no esté definido del todo cuánto va a ser el monto del préstamo. Ayer unas versiones que publicó la agencia internacional Bloomberg hablaban de 20.000 millones, pero en definitiva el gobierno fue al Congreso no tanto a buscar la aprobación de un acuerdo específico, sino a mostrar que hay, al menos en una de las dos cámaras, una mayoría a favor de que el gobierno firme algún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero en el medio vos estás viendo una semana de inestabilidad en los mercados, una semana en la que el gobierno tuvo que vender muchos dólares de las reservas del Banco Central, que de por sí están bastante diezmadas. Faltan por lo menos 3 semanas, para que se conozca el acuerdo, para que se llegue por lo menos a la primera parte de ese acuerdo, y va a ser intenso, ¿no? Llegar hasta ese momento. Yo creo que el gobierno se aceleró, se anticipó demasiado a anunciar algo que todavía no tiene entre manos y generó una estabilidad en el mercado que va a tener al gobierno y a toda la política un poco en vilo estas semanas que vienen. Martín, hoy es tapa de todos los diarios, por supuesto, la decisión de Donald Trump de accionar contra Cristina Fernández de Kirchner y contra sus hijos, ¿no? De impedirles el ingreso a Estados Unidos por corrupción y lo mismo para debido. Una Cristina Fernández de Kirchner que se prepara para hablar este mediodía. ¿Por dónde crees que va a ir su discurso? Indudablemente algo va a decir de esto, ya lo anticipó ayer. Pero no era su eje, ¿no? La respuesta a la decisión de Donald Trump. Ella lo asoció a un pedido de Milei. Creo que tiene otras lógicas, aunque el gobierno pueda haber celebrado o pueda haberlo sabido con anticipación. Digamos, el secretario de Estado, que es el que firma esta resolución, venía desde hace tiempo, cuando era senador, ya reclamando que Estados Unidos la incluyera a Cristina Kirchner en esa lista de políticos, digamos, indeseables que no pueden entrar a Estados Unidos. Entonces creo que su discurso va a ser más una apelación a las bases peronistas para rechazar el modelo de Milei, por un lado, y yo creo que tal vez el fondo de ese discurso contenga algún mensaje hacia la interna, hacia, sobre todo, Axel Kicillof, quien es hoy
un antagonista que en otro momento hubiera sido inesperado. Impensado. Con quien está una discusión muy fuerte respecto del formato electoral en la provincia de Buenos Aires para este año, ¿no? Y es muy probable que haya un mensaje en ese sentido. Por un lado, reclamando unidad y reclamando que el peronismo tenga que estar juntos para enfrentar a Javier Milei, pero al mismo tiempo también exigiéndole responsabilidades al gobernador en esa batalla que ella vislumbra contra el modelo de Milei en las urnas este año. Estamos en tiempo de descuento, Martín, para que haya definiciones en términos electorales. Bueno, también a la espera de qué sucede en términos judiciales con Cristina Fernández, si efectivamente podrá ser candidata o no, será inhabilitada por la Corte Suprema con una decisión firme en este recurso que podría ir en queja al máximo tribunal, pero también con el PRO, ¿no? Que no logró un acuerdo en la Ciudad de Buenos Aires, en su histórico bastión, ayer con un encuentro en la sede de Balcarce y con un Mauricio Macri que dejó también más dudas que certezas, incluso con una pregunta que le hacíamos los periodistas que estábamos en esa reunión sobre ese acuerdo, al menos en la provincia de Buenos Aires, recordando, ¿no? Porque a principio de año el propio Javier Milei había establecido un ultimátum de o vamos todos juntos en las 24 jurisdicciones o todos separados por completo, ¿no? Ya en la capital federal están siendo separados. Sí, al menos en lo que es la elección para la legislatura van a ir separados, y es un duelo, ¿no? En un territorio que se supone el más favorable para el PRO, le plantea un duelo a la Libertad Avanza para mostrarle fortaleza política. Vamos a ver cómo sale airoso o no de esa batalla el PRO y sobre todo Mauricio Macri y su primo Jorge. El problema lo tienen hacia adelante y en el manejo de todo el partido, ¿no? Lo que pasó esta semana, una de las fotos políticas de la semana, que es la de Santilli y Ritondo con los hermanos Milei en la Casa Rosada hablando de un acuerdo político, dejó muy tocado a los Macri como líderes del PRO, ¿no? Porque todo indica que esa foto no fue fruto de un acuerdo con Macri o de una jugada gestada y avalada por Mauricio Macri, sino que es un arresto individual de dos de las figuras principales que tiene el PRO en la provincia, que están viendo al menos su intención y su interés en acercarse a la Libertad Avanza para pelear contra el kirchnerismo en la provincia. Macri ayer, en esas declaraciones a las que haces alusión, Pablo, habla de su... Si bien defiende la idea de negociar una alianza en la provincia, de que hay que ir juntos a pelear contra Cristina, en el fondo lo que te deja entrever su declaración es que él estaba incómodo con eso, ¿no? Porque no se lo llamó a negociar, porque no se abrió un diálogo concreto, y lo que todo indica es que el gobierno lo que busca es una rendición de algunos dirigentes del PRO para, bueno, buscar lugares en las listas, pero siempre bajo la conducción unánime de Karina y Javier Milei. Buen día, Martín. ¿Qué está pasando con la calle y si es algo que le preocupa al gobierno? Sobre todo porque teníamos las últimas manifestaciones, pero además salió que ahora la CGT busca un nuevo paro para abril. Sí, a ver, hay mayor agitación callejera, sobre todo a partir de lo que fue la marcha de la semana anterior, que termina en violencia. Esa violencia desató una cierta inestabilidad y una cierta discusión adentro de los gremios y de los sectores opositores que habitualmente se movilizan, y yo creo que la CGT se vio un poco acorralada por la izquierda, por la idea de que están un poco recluidos en sus despachos y sin cuestionar un modelo que teóricamente va en contra de lo que ellos pregonan teóricamente. Y bueno, se sintieron en la necesidad de salir a llamar a este paro para el 10 de abril, también con una movilización el día previo y con un anuncio de una participación tanto en la marcha del lunes por los derechos humanos como en las próximas manifestaciones para reclamar por las jubilaciones. De manera que la CGT sale de ese letargo, vamos a llamarlo, de esa situación en la que venía negociando de manera pacífica con el gobierno, y sale a la calle también para posicionarse en la discusión electoral del peronismo, ¿no? Siempre que hay elecciones,
la CGT en algún momento tiene que mostrar el músculo para buscar después lugares en las listas. Y creo que estamos en ese proceso. El gobierno entendió que corría algún riesgo si alentaba también desde su respuesta una agitación callejera, que no es algo que le conviene en el largo plazo. Creo que el operativo de esta semana fue más profesional y buscó que no existieran desmanes y que terminara de la manera más pacífica posible. Y la sola preparación y disposición de ese operativo de este último miércoles es una autocrítica respecto de lo que pasó la semana anterior, que terminó, entre otras cosas, con un fotógrafo herido gravemente. Sí, Pablo Grillo, que afortunadamente sigue en estado crítico, pero va avanzando su cuadro. En relación a lo que decías, Martín, ¿crees que los votantes, entre comillas, agradecen que el gobierno haya tomado el control de las calles? Teniendo en cuenta esto último que decías, ¿no? Que fue más profesional el operativo de este miércoles con respecto al miércoles pasado. Mira, hay una parte del electorado que evidentemente le valora mucho a este gobierno haber terminado con los piquetes, por ejemplo, Sí. tener una actitud mucho más estricta en el control de la calle. Hay una parte, yo creo que hay un rédito en el gobierno en esas políticas. Creo que en la semana anterior el gobierno se sobregiró en esa lógica. Y cuando pasás del orden en las calles a la violencia en las calles, te puede rendir un día, pero 2, 3 o 4 terminás en una situación de crisis de la calle, el control lo terminás perdiendo. Y la sociedad que te aplaude cuando controlás una protesta o cuando evitás un piquete es la misma sociedad que te condena cuando aparece un muerto en la calle. Entonces creo que el gobierno en este momento me parece que vio esa situación. Hay un hecho que para mí es trascendental, que es la salida de escena de Patricia Bullrich esta semana, después de la semana anterior en la que aparecía casi en andas celebrando el operativo que terminó en destrucción. Bueno, en Expoagro se tomó un tiempo el presidente para agradecerle públicamente a ella también, ¿no? Pero después de todo ese operativo de cuidarla y decir, bueno, es la número 1, esta semana hubo otra gente también involucrada en el diseño de ese operativo. Entró la CIDE a jugar ahí, por ejemplo, con Diego Kravitz, el señor 8. Apareció más gente, otros actores en el diseño del operativo, y el operativo fue distinto, y también los voceros fueron distintos, y entre ellos no estuvo Patricia Bullrich, ¿no? Creo que el gobierno dijo, bueno, acá es hora de poner un cierto freno y que esto no pase a mayores. O sea, estamos jugando partidos demasiado serios, sobre todo cuando se viene esto que hablábamos al principio del Fondo Monetario Internacional. No está la cosa para alentar una batalla de vengan que le vamos a tirar y así seguimos en una bola de nieve que no se sabe nunca dónde termina. En ese análisis, Martín, Vivi, también en las imágenes, hay dos aspectos para tener en cuenta. Que cambió la metodología de Patricia Bullrich, del gobierno en términos de seguridad, incluso cediendo una bandera de gestión que es el no corte de la calle, cuando tuvo que el propio gobierno cerrar el perímetro del Congreso. El corte inicial fue de manera oficial, ¿no? Se blindó al Congreso y después se permitió la llegada de los manifestantes, pero también en términos simbólicos es muy difícil, ¿no?, que un gobierno esté preparado, entre comillas, para ir a la guerra todos los miércoles, ¿no? Y lo digo incluso en términos económicos, en la logística del operativo, lo que cuesta, y en especial, ¿no?, el cansancio de esos efectivos que tienen que estar todos los miércoles dispuestos a eso. Sí, no es sostenible. No es sostenible Claro, una lógica de ese tipo, ¿no? Entonces, me parece que el gobierno entendió que había que ir hacia otro modelo. No deja de ser una señal de dureza el operativo que se armó, pero es más profesional y se buscó, ante todas las cosas, impedir los enfrentamientos, ¿no? Evidentemente, también del otro lado hubo un poco más de control, te diría, político de la situación, del lado de los manifestantes. No apareció la cantidad de personajes sueltos, dispuestos a romper todo que estuvieron en la manifestación anterior. Es decir, salieron a la luz también los responsables de la marcha, pusieron la cara, y generalmente cuando pasa eso, cuando hay una organización con alguna figura adelante... Fue más orgánico.
es Exacto, más orgánico, exacto. es más difícil que existan desbordes alocados como los de la semana anterior. Entonces, me parece que hubo un poco de racionalidad Mm. de los dos lados. Vamos a ver a partir de ahora cómo evoluciona la protesta social, Mm. si la canaliza la CGT, como hablábamos antes, si la izquierda también incrementa su participación en la calle, protestando con todos los temas que tiene en su agenda en contra del gobierno. Mm. Vamos a ver, en general, lo que está claro es que al gobierno no le conviene un clima de agitación callejera o que se instale la idea de que hay inestabilidad en las calles. Entonces, lo Claro. mejor que le podría pasar al gobierno es que esto vaya menguando y entre en la lógica habitual de las democracias, que cada tanto hay una manifestación, que esa Mm. manifestación ocurre, que alguien protesta, que otros lo ven de costado y sigue el mundo andando. No es menor ese dato que das, Martín, ¿no? La decisión que se tomó se barajó y se dio de nuevo, porque pasó muy poco tiempo. De un miércoles a otro miércoles había que ver cómo se hacía este operativo, cómo se pensaba y cómo finalmente se llevaba a cabo. De hecho, esto que vos decís, Pablo, no es menor. Se cortaron más accesos Sí. alrededor del Congreso, muchas otras calles. La imagen del gobierno, Martín, ¿cómo está? Mira, depende qué consultora veas, pero en general todas asumen que hubo una baja en la imagen de la gestión y del presidente en los últimos, te diría, mes y medio, Ajá. sobre todo desde Davos para acá, pasando por el caso Libra y otras cuestiones que golpearon en la imagen del gobierno. De todos modos, Sigue alta. la mayoría te dice que no es dramático, no es dramática esa baja, pero bueno, hay una sensación de que el gobierno entra en una nueva etapa respecto de la relación con la opinión pública, en la que tiene que, bueno, pelearla un poco más para sostener esos números tan altos que tenía Milei hasta finales del año pasado, y empiezan ahora también los desafíos económicos sobre el programa que le dio esa popularidad al presidente y es ahí me parece la batalla clave, no tanto en este momento que pueda tener una baja que puede ser un bache y no necesariamente una tendencia, veremos, pero sí está muy cerca en el horizonte el punto en el que el gobierno tiene que poner a prueba realmente si su plan de estabilización funcionó o no funcionó, ¿no? Si Claro. esta baja de la inflación se va a sostener, si el gobierno va a poder mantener la estabilidad cambiaria en estos términos que tantos economistas dicen que son insostenibles, en fin. Ahí creo que realmente va a estar la prueba de fuego de la popularidad presidencial, pensando sobre todo que tiene las elecciones en el mes de octubre. Me parece que Sí. ahora el gobierno está en un pequeño bache, veremos si sale rápido o si eso se profundiza hacia una tendencia. Y en ese punto, Martín, a pocos meses de las elecciones, ¿no? De medio término, clave para la legitimidad de los últimos 2 años del gobierno, que tiene una minoría considerable, pero que logra algún tipo de resultado con esa minoría, incluso de manera histórica en el Congreso. ¿Contra quién disputa el poder? Recién decías la reaparición pública de Cristina Fernández hoy al mediodía, contra los mercados, Sí. contra la calle, los sindicatos, la CGT, otra vez un paro. ¿Quién representa esa oposición real al gobierno de Javier Milei? Bueno, la respuesta más directa que te podría dar es nadie, y por eso está el gobierno con cierta calma y con cierto margen de juego en ese tablero, porque hoy hay una carencia de representación muy notable. El sistema político hoy está ayudando muy fuerte a Milei. Milei no logró ese resultado en la Cámara de Diputados gracias a las artes de la negociación política y a, no sé, algún tipo de magia de sus negociadores, sino porque el sistema político quiso que Milei saliera airoso de un desafío que, por cómo lo planteó él, mandando un DNU, emitiendo un DNU y buscando la aprobación en la Cámara de Diputados como si fuera un todo nada, bueno, se sintió ese sistema político obligado, casi te diría, a darle una mano al gobierno, y ahí te pongo un foco especial sobre los gobernadores. Todos los gobernadores, salvo los más kirchneristas, que son muy poquitos, 3 o 4, todos pusieron de sí lo que tenían en la Cámara de Diputados para darle hasta el último voto posible o hasta la última ausencia posible que le facilitara al gobierno ese resultado que obtuvo.
la coalición cívica de Elisa Claro, que nunca Carrió, históricamente, votos la coalición clave. cívica históricamente nunca acompañó un DNU, un decreto, como Exacto. herramienta de gestión, y esta vez sí. Cambia esa doctrina en un momento decisivo, y esos 6 votos, te digo que si se hubieran ido para el otro lado, Claro. hubieran generado una discusión notable, porque tal vez el gobierno no hubiera llegado a la mayoría de los presentes, que habitualmente se considera así la mayoría simple en la Cámara de Diputados. Podría haber tenido un problema muy serio el gobierno en ese sentido. O sea, creo que todo el sistema está ayudándolo a Milei a Claro. que vaya consiguiendo con su escasa minoría los resultados que necesita. Pero enfrente no hay nadie que aglutine la oposición o que represente a aquellos que están en contra del gobierno de Milei, y eso es una gran ventaja. Cristina está intentando hacerlo Claro. con enormes dificultades con el peronismo que se le está desgajando. No tienen contrincantes, digamos, por ahora. Martín, gracias. Como siempre, buen sábado, buen fin de semana. Igualmente les mando un abrazo. Abrazo grande. ¿Qué pasa con el correr de las horas en este equipo? A ver si está atento. Se agranda la mesa. Muy bien, señor Alejandro Casar, asusté. atento.